Muy buenos días a todos. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, 42, 43 y 47, fracción tercera, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, en el 36, 37, 38 y 39 del Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, me permito dar por instalada esta segunda sesión ordinaria de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, convocada para el día de hoy, miércoles 31 de enero del 2024 a las 10 horas. Secretaria, si nos apoya con el orden del día, por favor. Claro que sí, gracias. En atención a la convocatoria, como primer punto tenemos la asistencia e integración de la sala. Para tal efecto, se hace constar que se encuentran reunidos la magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Wong, la magistrada segunda, doctora en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo, el magistrado tercero y presidente de esta sala, licenciado en Derecho, Alberto Salún Ventre, la magistrada cuarta, doctora Graciela Alejandra Torres Garma, y el magistrado quinto, doctor en Derecho, José Pablo Abreu Sacramento. Continuando con el punto segundo de la convocatoria, tenemos como inciso A la discusión y en su caso aprobación de los proyectos de tocas listados en esta sesión, que en total son 21, para ser expuestos y votados en esta sesión. En atención a la orden de la lista aprobada, se comentará con el proyecto del TOCA 321-2023 de la ponencia de la magistrada primera, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 27 de febrero de 2023, dictado en los actos del expediente 395-2020, juicio ordinario civil del juzgado segundo civil del primer departamento judicial del Estado. Magistrada primera tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. Buenos días a los magistrados y magistradas. En este asunto, la parte actora promovió un juicio ordinario civil de revocación de donación a título gratuito de un bien inmueble por ingratitud en contra de su hija. La juzgadora del conocimiento dictó sentencia resolviendo que no procedía el juicio, pues la parte actora no probó su acción y no resultó necesario entrar al estudio de las excepciones propuestas de la parte demandada. En consecuencia, se absolvió a la parte demandada de la acción ejercitada en su contra y se condenó a la parte actora al pago de las costas y gastos del procedimiento. En sus agravos, la apelante dice que la sentencia combatida viola los principios y derechos humanos y elementales de certeza jurídica, certeza, seguridad y asistencia, toda vez que refiere ser una persona en estado vulnerable por su edad y problemas de salud. Agregó también que la juzgadora no tuvo por acreditar la acción promovida a pesar de que la demandada fue declarada confesa, admitiendo lisa y llanamente lo pretendido por la actora. Estos agravios en el estudio resultaron inoperantes. Se afirma lo anterior toda vez que la recurrente hace simples manifestaciones respecto de haber acreditado los hechos que constituyen su acción con las pruebas que aportó, sin especificar con razonamientos lógicos jurídicos cómo, con cada una de ellas, demostró la procedencia de esta acción y así desvirtuar y atacar los argumentos aducidos por la juzgadora de origen para declarar su improcedencia. Pues la resolutora sí señaló que no se aportó prueba suficiente para acreditar que la actora se encuentra en un estado de abandono, que padece de alguna enfermedad o bien que la demandante haya sufrido un cambio en sus posibilidades económicas que denoten la necesidad de revocar la donación. Por otro lado, respecto a la prueba de confesión, la jueza señaló que si bien esta confesional fue efectuada de manera ficta, no se debe perder de vista que la prueba de confesión ficta tanto en lo individual como en su conjunto no puede ser por sí misma prueba plena a menos que se encuentre adminiculada con otros medios probatorios. Por tanto, se propone confirmar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera. A favor. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor. Magistrado quinto. A favor. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba con firma por unanimidad el proyecto del TOCA 321-2023. Seguimos con el TOCA 604-2023 de la ponencia de la magistrada segunda, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 3 de julio de 2023 del uso del expediente 359-2018,
Juicio de interdicto de obra nueva de Juzgado Tercero Civil y Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada segunda tiene el uso de la voz. Muchas gracias. El 604, ¿verdad? Sí, es correcto. Gracias. En este procedimiento se llevaron dos interdictos, uno de obra nueva y uno de obra peligrosa. En la resolución impugnada, la juez del conocimiento determinó que si bien los peritos de la parte actora y el nombrado en rebeldía de la demandada determinaron la ubicación de los predios, que dichos especialistas no especificaron bien la ubicación y la superficie exacta de las obras nuevas existentes en el inmueble de la parte demandada, así como las que afectan a la propiedad de la actora. Entre otras consideraciones, a juicio de la autoridad jurisdiccional de primera instancia, no se acreditaron los elementos de la acción de ninguno de los interdictos instados. Aquí, pues, quien apela es la parte actora y en sus motivos de disenso se empezó con el estudio de aquellos de tipo procesal, en los que se queja de que se inclinara la juzgadora por el peritaje del perito tercero en caso de discordia, sin seguir los lineamientos del Código de Procedimientos Civiles del Estado, puesto que señala que no había necesidad de entrar al estudio del peritaje de dicho perito, por tanto, no hubo discordia en lo manifestado por el de la parte actora y el nombrado en rebeldía. En cuanto a los agravios de fondo, se queja de falta de congruencia y exhaustividad en la sentencia, aduce que no se valoraron distintos documentos que constan en el expediente y prácticamente están dirigidos a señalar que sí se acreditaron los elementos de la acción. En el proyecto se propone declarar ciertos agravios de tipo procesal como inoperantes en lo relativo al nombramiento del perito tercero, porque ya son actos consentidos y este no es el momento para impugnar dicho nombramiento. Ahora bien, en cuanto a lo que señala respecto del perito tercero y que no era necesario entrar al estudio de su peritaje, dado que los otros dos peritos estaban de acuerdo, a mi juicio le asiste la razón, por cuanto la normativa procesal en la materia avala que la función principal del perito tercero no es la de ser árbitro entre los otros dos peritos, sino la de ilustrar al juzgador en relación con el esclarecimiento de los hechos respecto a los cuales existe discrepancia en los peritajes y se le pide su opinión calificada. Ahora bien, dadas las coincidencias que se evidenciaron en los dictámenes de los peritos de la parte actora y el nombrado en rebeldía de la demandada, se tornaba inconducente el estudio del dictamen del perito tercero en discordia bajo la dilucidación sobre los elementos de la acción interdictal de obra nueva. Es debido precisar que en el caso de la acreditación del daño no requiere el mismo estándar que cuando es el interdicto de obra peligrosa. Y en ese sentido, a mi juicio, sí resultan acreditados los elementos del interdicto de obra nueva y no así del interdicto de obra peligrosa. Por cuanto, contrario a lo que sostuvo la juez de primera instancia, sí se puede advertir cuál es el perjuicio que le causa a la parte actora la construcción de la obra en cuestión, de su vecina o la demandada. Por lo tanto, a mi juicio, yo propongo modificar el fallo impugnado para que proceda el interdicto de obra nueva a fin de que se dejen las cosas en el estado en que se encontraban antes de que se iniciara la construcción y que se sostiene la parte en la que no procede el interdicto de obra peligrosa. Secretaria. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor. Obteniendo 5 votos a favor, el proyecto del TOCA 604-2023 se aprueba y modifica por unanimidad.
Continuamos con el TOCA 756-2023 de la ponencia del magistrado tercero, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 12 de septiembre de 2023, deducido del expediente 264-2020, relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria con tramitación especial del Juzgado Tercero de la Unidad Familiar, turno vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado tercero, tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este caso, el apelante es la promovente en representación de sus hijos y la resolución impugnada es en la cual se declaró que se sobreseían las diligencias de las cuales dimana el presente TOCA, por cuanto se demostró que en un diverso procedimiento judicial previamente las partes habían llegado a un convenio respecto a los alimentos a favor de los menores de edad involucrados. En sus agravios, el apelante hizo valer que la juzgadora debió haber estudiado el convenio del diverso procedimiento judicial en donde el obligado alimentista no estaba cumpliendo, por lo que se afectaba el interés superior de sus hijos menores de edad, que no le alcanzaba para satisfacer los conceptos que establece el numeral 24 del Código de Familia para el Estado, que el obligado alimentista no cumplía con pagar la pensión ahí fijada, por lo que se había visto en la necesidad de promover las diligencias de las cuales dimana el presente TOCA, que el sobreseimiento equivale a la nada jurídica. Arguye el apelante que el hecho de que existe una nueva resolución no le eroga agravio alguno al obligado alimentista, pues tendría el derecho a impugnarla conforme al numeral 420 del Código de Procedimientos Familiares del Estado, pero que no había presentado recurso alguno, por lo que había precluido su derecho. Yo estimo infundados los agravios, pues el sobreseimiento de las diligencias de dimana el presente TOCA en nada eroga agravios a las menores de edad, toda vez que ya existen alimentos decretados a su favor, mismos que el apelante estuvo de acuerdo al suscribir el convenio aprobado en el referido procedimiento judicial, por lo que no es dable que se fijen de nueva cuenta, puesto que con los decretados en el diverso procedimiento ya se está cumpliendo con la fusión de dichos alimentos provisionales. Asimismo, el otro agravio resulta, en mi opinión, inoperante, porque está dirigido a combatir cuestiones que son ajenas al procedimiento del cual deriva este TOCA, pues se queja de las circunstancias vinculadas con el diverso procedimiento judicial, en las cuales las partes llegaban a un acuerdo respecto a los alimentos a favor de las menores y a cargo de su progenitor, cuestiones que esta sala colegiada no podría atender porque nada vinculan con el procedimiento del cual derivó este TOCA. Por lo anterior, propongo confirmar. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor. Teniendo 5 votos a favor del proyecto del TOCA 756-2023, se aprueba con firma por unanimidad. Seguimos con el TOCA 649-2023 de la ponencia de la magistrada cuarta relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 16 de agosto de 2023, deducido del expediente 635-2022, interdicto de obra peligrosa con tramitación especial del Juzgado Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada, tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En el asunto, el apelante manifiesta que el actuar de la juez del conocimiento le causó un agravio por cuanto ésta no accedió a abrir la prueba del procedimiento y señala que se dejó el procedimiento en estado inactivo, lo que adujo ocasionarle prejuicios. En el proyecto que someto a consideración se resuelve respecto al recurso de apelación interpuesto por esta parte actora, en el cual la juzgadora no accedió a la apertura del término de prueba solicitada. Ahora bien, contrario a lo que manifiesta el recurrente, el procedimiento no se dejó inactivo, pues la juez de origen designó al perito en rebeldía y al tercero para el caso de discordia. Por lo tanto, actuó conforme a derecho, habiendo ordenado su notificación para la aceptación y el discernimiento del cargo conferido, a fin de que se pudiera preparar la junta y la prueba de inspección ocular a la que aluden los artículos 727, 728 y 729 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. De ahí que el presente agravio resulte infundado. Por otra parte, también se estima que el auto apelado no fue fundamentado de acuerdo con los preceptos legales aplicables, tal y como sostuvo el inconforme. Sin embargo, el presente motivo de inconformidad deviene fundado, pero insuficiente para revocar la determinación apelada,
toda vez que la prueba de inspección ocular se encontraba en vías de preparación, pues los peritos designados aún no habían sido notificados hasta ese momento, circunstancia que debía de ocurrir previo a fijarse fecha y hora para el perfeccionamiento de tal probanza. Por lo tanto, al haber resultado infundados por una parte y por la otra fundados, pero insuficientes para revocar el auto impugnado, los agravios del recurrente, se propone modificar el acuerdo impugnado a fin de fundamentarlo y motivarlo con arreglo a derecho. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. gracias. Magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor. Obteniendo 5 votos a favor, se aprueba, modifica por unanimidad el proyecto del TOCA 649-2023. A continuación, se procede con el TOCA 366-2023 de la ponencia de la magistrada primera, licenciada en Derecho Patricia Socorro Gamboa, relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 1 de marzo de 2023, deducido del expediente 164-2022, diligencias de jurisdicción voluntaria con tramitación especial del Juzgado Séptimo de la Unidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada primera, tiene usted el uso de la voz. Secretaria, este asunto se va a retirar para un mayor estudio. Claro que sí. Entonces tenemos que el TOCA 316 se retira para mejor estudio. Sí, gracias. Gracias. Es entonces que continuaremos con el TOCA 508-2023 de la ponencia de la magistrada segunda, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 16 de marzo de 2023, deducido del expediente 694 de 2017, relativo al juicio de Naciones Unidas de Testamentaría del Juzgado Tercero de la Unidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias. En la sentencia de adjudicación que sobrevino en el juicio de Sucesiones Unidas de Testamentaría, el juez del conocimiento en lo medular resolvió que solo 2 de los bienes relictos no formaban parte de la sociedad conyugal que rigió el matrimonio de los testadores, por cuanto fueron adquiridos en concepto de herencia en términos de lo previsto en el artículo 91, fracción 2 del Código de Familia para el Estado. Sobre esa base, dichos inmuebles se adjudicaron en un 100% a favor de los herederos que aparecían instituidos en el testamento público abierto otorgado por uno de los integrantes de la sucesión, mientras que sus otros predios relictos sí se adjudicaron en un 50% a favor de la otra autora de la sucesión como cónyuge con derecho a gananciales. Apela a una de las herederas y manifiesta que los 2 inmuebles de referencia no se adquirieron por parte de su progenitor a título de herencia, sino por una cesión de derechos hereditarios, como se desprende de las respectivas inscripciones vigentes que obran en autos, por lo que no se actualiza, según ella, el artículo 91, fracción 2 del Código de Familia para el Estado. Asimismo, otros herederos apelan y arguyen como agravios que si bien fue acertado que dichos inmuebles se excluyeran de la sociedad conyugal que rigió el matrimonio de los autores de la sucesión, el juez no habría respetado la voluntad del de cuyos, por cuanto también los adjudicó a favor de otros herederos a los que efectivamente aparecen en su testamento público abierto. A mi juicio resultan infundados los agravios que se dirigen a combatir lo determinado por el juez del conocimiento relativo a que 2 de los inmuebles relictos no forman parte de la sociedad conyugal que rigió el matrimonio de los autores de la sucesión. Más allá de que en las inscripciones vigentes correspondientes a dichos bienes aparece que se adquirieron por medio de una cesión de derechos hereditarios y no por herencia, lo relevante es que en sus contenidos no obra dato alguno que permita aseverar con certeza que en dicho acto existió un precio cierto a cambio del derecho cedido, o que se haya efectuado expresamente por parte de los terceros individualmente a favor de dicho adquirente, pero para favorecer a ambos consortes en consideración a su matrimonio. Por ello, se convalida lo sustentado por el juez del conocimiento, pues resulta acorde con lo establecido en la contradicción de tesis 474 diagonal 2019, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que determinó que la justificación esencial para la inclusión de un determinado bien como ganancial del matrimonio es que este se haya generado u obtenido individualmente a título oneroso por cualquiera de los cónyuges durante el matrimonio mediante sus esfuerzos como resultado de la colaboración, trabajo y esfuerzo común de ambos cónyuges,
o tratándose de bienes adquiridos a título gratuito, la transmisión del dominio se haya establecido expresamente en favor de los dos cónyuges en consideración al matrimonio, lo que en el caso particular no aconteció. Por lo que respecta a los distintos agravios relativos a que la adjudicación de dichos inmuebles no fue acorde a la voluntad del testador, resultan fundados, toda vez que confrontando lo dispuesto en el fallo apelado con la cláusula quinta de dicho testamento, se advierte que el juez del conocimiento incluyó a otros herederos a los que efectivamente se encuentran ahí establecidos. Por ello, únicamente procedería a modificar el fallo apelado a fin de que dicha adjudicación sea acorde a la cláusula testamentaria de referencia. Y esa sería la propuesta, que se modifique en ese sentido. Secretaria. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba, modifica por unanimidad el proyecto del TOCA 508-2023. Se continúa con el TOCA 513-2023 de la ponencia del magistrado tercero, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 28 de octubre de 2022, dictada en el expediente 621-2019, relativo al juicio ordinario familiar del Juzgado Segundo de Autoridad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado tercero tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este caso, el apelante es la parte actora. La resolución impugnada es la sentencia en la que se declaró que el demandado es el padre biológico de la actora, condenándolo al reconocimiento debiendo llevar su apellido. Se ordenó remitir oficio al registro civil para levantar el acta respectiva. Se condenó al citado demandado al pago de una pensión alimenticia equivalente al 25% del total de sus sueldos, trabando embargo sobre dicho porcentaje como medida de aseguramiento, y se absolvió al demandado del pago de la pensión alimenticia retroactiva solicitada. En sus agravios, la apelante se queja de que la sentencia es incongruente porque, pese a que la acción de paternidad fue procedente y se condenó al demandado al pago de una pensión alimenticia, la juez determinó la improcedencia del pago de esta retroactivamente. También adujo que la autoridad violentó su derecho humano al libre desarrollo de la personalidad, ya que ordenó que el asentamiento del nacimiento debía realizarse con el apellido paterno primero, sin que se le diera la oportunidad de poder elegir el orden tal y como establece la ley. Por último, alegó que respecto a la pensión alimenticia retroactiva, la juez no valoró debidamente las pruebas presentadas y desahogadas, aduciendo que las aportadas por el actor no reforzaron sus afirmaciones, y por el contrario, las ofrecidas por ella sí demostraron sus aseveraciones, sin que carezcan de valor probatorio, y que advinculadas operan a su favor para la procedencia de su petición, aunado a que el razonamiento utilizado se basó en un criterio aislado que ha sido superado jurisprudencialmente. En el proyecto estimo que son esencialmente fundados los agravios. Respecto a la pensión alimenticia retroactiva, la razón de improcedencia no se considera acertada, puesto que nada influye el hecho de que el demandado tuviera o no conocimiento de su paternidad, ya que la obligación se produjo a partir del nacimiento de la actora y no desde la declaratoria de su paternidad dictada en sentencia, pues esta solo reconoce una situación jurídica existente previamente. Por tanto, se considera que la juez debió de declarar procedente la solicitud de pago de una pensión alimenticia retroactiva en favor de la solicitante y a cargo del demandado. En relación a la cuantificación del monto en este concepto, en autos del expediente solo hubo un informe de ingresos del demandado, lo cual resulta insuficiente para resolver, teniendo la autoridad la facultad de recabar las pruebas necesarias que brindarán la información conducente y le permitirá cuantificar el monto que corresponde a la solicitante y efectuar la condena correspondiente, por lo que para este efecto debe reponerse el procedimiento. En cuanto a la última inconformidad, también es fundada, ya que debió concederse al apelante la oportunidad de elegir sus apellidos, por así disponerlo el artículo 254 del Código Procesal en la materia, y un amparo en revisión igual mencionado en el proyecto. Por lo anterior, propongo reponer. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, Es dejar insubsistente y reponer el procedimiento, ¿verdad? Sí. A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta,
Magistrada cuarta. No le escuchamos, magistrada. ¿Sí? ¿Me escuchan? Ya Bueno, mejor, bueno. ya mejor. A favor. Gracias. Magistrado quinto. A favor. Obteniendo 5 votos a favor, el proyecto del TOCA 513-2023 se deja insubsistente y repone el procedimiento por unanimidad. Seguimos con el TOCA 393-2023 de la ponencia de la magistrada primera, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 2 de mayo de 2023, deducido del expediente 438-2019, juicio ordinario civil y juzgado cuarto civil y primer departamento judicial del Estado. Magistrada primera tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este asunto, la actora promovió un juicio ordinario civil de prescripción positiva. La juzgadora del conocimiento dictó sentencia resolviendo que no procedía el juicio, pues la parte actora no probó su acción. El primer demandado no puso excepciones y el segundo demandado se constituyó en rebeldía. En consecuencia, se absolvió a la parte demandada de la acción ejercitada en su contra. La apelante refiere que la determinación tomada por la juzgadora atenta contra sus derechos humanos y el debido proceso al violentar la garantía de igualdad jurídica prevista en los numerales 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la aplicación del rigorismo totalmente innecesario procesalmente. Afirmó lo anterior, pues si la actora y el demandado estuvieron casados por el régimen de separación de bienes, ello les permitía en forma individual el disponer de los bienes de su propiedad, y si los inmuebles en litis eran propiedad del demandado, éste podía venderlos libremente sin restricción de ninguna naturaleza. En el estudio se considera que los agravios resultan infundados, toda vez que para que pueda proceder la usucapión se requiere, además de que la posesión sea pacífica, continua, pública, cierta, en concepto de dueño y por el tiempo establecido por la ley, que el bien que se pretenda adquirir por ese concepto sea susceptible de prescribir, de tal suerte que si no es así, no opera la prescripción positiva. En lo que respecta al tiempo de la posesión, es la expresión de la causa que la originó, a efecto de que el juzgador pueda tener un punto de referencia del cual partir para hacer el cómputo, y de esta manera quede de manifiesto si el lapso debe de comenzar a contarse desde que comenzó a poseer o posteriormente. En este asunto, el punto de partida para que comience a contar la prescripción es el momento en que disolvieron su vínculo matrimonial, pues las partes contratantes eran cónyuges a la fecha de formalización del contrato de compraventa privado de los predios en litis, y entre cónyuges no corre la prescripción. Luego entonces, evidentemente, no podía comenzar a correr el tiempo desde que la actora señala que obtuvo la posesión, pues ellos se encontraban casados. Por lo tanto, el plazo para contar los 5 años que establece la ley comenzó a contar desde el año 2019, fecha en la que se divorciaron, y partiendo que el juicio se instó el 1 de abril de ese mismo año, no había transcurrido ni un año. De tal manera, tal y como refirió la juzgadora de primera instancia, no se cumple con el extremo que indica que para que la posesión sea de buena fe, esta debe ser por más de 5 años. En ese sentido, se propone confirmar. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba confirma por unanimidad el proyecto del TOCA 393-2023. Se continúa con el TOCA 752-2023 de la ponencia de la magistrada segunda relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 11 de septiembre de 2023, deducido del expediente 724-2022 relativo al juicio ordinario familiar de juzgado segundo de autoridad familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrada segunda tiene el uso de la voz. Gracias. En la sentencia impugnada se declaró improcedente la excepción que opuso el demandado respecto de que denominó la improcedencia de la vía. Ante tal improcedencia de su excepción, él mismo es quien promueve el recurso de apelación
Y me parece, así para hacerlo muy rápido, lo importante señalar es que la vía se refiere en cuanto a qué leyes van a aplicar en el procedimiento. Si debe ser un procedimiento especial, tipo el procedimiento especial de divorcio sin causales, si debe ser vía diligencias de jurisdicción voluntaria o si debe de ser un juicio ordinario. En el caso que nos ocupa, resulta necesario señalar que son los abuelos de una menor de edad que vienen a solicitar días y horas de visita por cuanto el demandado, quien es el custodio de la menor, el padre custodio de la menor, debido a una sentencia en un procedimiento de divorcio, no les ha permitido tener visitas con su nieta. Aquí lo que había que analizar es, de acuerdo a la petición de la parte actora, cuál es la vía que procede, y efectivamente es el procedimiento ordinario, por cuanto no hay otra legislación que diga que hay un procedimiento especial cuando se promueve tal acción. Más allá, aunque se hace el estudio adecuado de la legitimación de los abuelos y el interés superior de la menor de edad inmiscuida, aquí ese es el punto. ¿Cuál es la vía para llevar el procedimiento? Y definitivamente es la vía ordinaria. Por lo tanto, propongo confirmar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor. Teniendo 5 votos a favor, el proyecto del TOCA 752-2023 se aprueba con firma por unanimidad. Seguimos con el TOCA 721-2023 de la ponencia del magistrado tercero, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 24 de agosto 2023 dictada en el expediente 783-2018, relativo al juicio ordinario familiar del juzgado sexto de la unidad familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrado tercero tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este caso, el apelante es el demandado del juicio de primera instancia y en sus agravios aduce que la juzgadora no motivó ni fundamentó debidamente la condena por el concepto de pensiones alimenticias retroactivas, pues hizo una mala valoración e interpretación de las constancias que integran el expediente, pues vulneró el principio de proporcionalidad, pues no tomó en consideración a su esposa. Igualmente alega que le causa agravio el razonamiento que realizó la juzgadora respecto a los informes rendidos por las autoridades y de su centro de trabajo. Estimo que son por una parte inoperantes y por otra inatendibles dichos motivos de inconformidad. En primer lugar, contrario a lo manifestado, la juez de primera instancia sí tomó en cuenta la diversa acreedora al momento de fijar el monto correspondiente en concepto de alimentos retroactivos que le corresponde a la menor de edad al ser su padre biológico, por lo que sí cumplió con el principio de proporcionalidad dispuesto en el artículo 35 del Código de Familia para el Estado de Yucatán. Y en segundo término, son infundadas sus alegaciones, ya que se dice lo anterior, porque la juzgadora no solo tomó en consideración lo mencionado para fijar los alimentos retroactivos, sino fue un cúmulo de pruebas que tomó en consideración la juzgadora para llevar a su conclusión respecto de los alimentos retroactivos. Además, pierde de vista que la capacidad económica no atiende estrictamente a la percepción material, sino a la aptitud del obligado de obtener ingresos. Por lo anterior, propongo confirmar. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor. Obteniendo 5 votos a favor, el proyecto del TOCA 721-2023 se aprueba con firma por unanimidad. Seguimos con el TOCA 413-2023 de la ponencia de la magistrada primera, relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 28 de abril del 2023, deducido del expediente 385-2022, juicio ordinario civil del juzgado tercero civil del primer departamento judicial del Estado. Magistrada primera tiene el uso de la voz. Gracias. En el auto impugnado no se admitió la prueba de inspección judicial ofrecida por el demandado, ahora apelante, por no ser idónea para demostrar la posesión.
En su único agravio, el inconforme señala que el auto recurrido transgrede los artículos 165 y 266 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, pues es obligación del órgano jurisdiccional recibir todas las pruebas ofrecidas por las partes, siempre que se refieran a los puntos cuestionados y no sean contrarias a derecho, y que los motivos invocados por la juez para desechar su prueba no resultan aplicables al caso, en mérito de lo que pretende demostrar con su desahogo. Se estima que lo antes expuesto es infundado, por lo que se debe confirmar el auto apelado, ya que la prueba de inspección judicial no es idónea para probar la posesión pretendida por el oferente, ahora agraviado, puesto que para concluir que una persona posee un predio, se requiere de una observación permanente y no de una simple inspección momentánea llevada a cabo en una diligencia de duración limitada. Por tanto, el sentido que se propone es confirmar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba con firma por unanimidad el proyecto de TOCA 413-2023. Seguimos con el TOCA 316-2023 de la ponencia de la magistrada segunda. No obstante, la ponencia ha decidido considerado retirarlo para un mejor estudio. Es entonces que nos pasamos al TOCA 489-2023 de la ponencia del magistrado tercero, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 25 de mayo de 2023, dictada en el expediente 228-2021, procedimiento especial de divorcio sin causales del Juzgado Séptimo de Realidad Familiar, Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado tercero tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. Perdón. En este caso, el apelante es la parte promovente y en sus agravios el recurrente aduce que la juzgadora no consideró el perfecto estado de salud de la demandada, perdón, y que tiene ingresos para procurarse de sus alimentos. El apelante invoca que se debió valorar sus gastos, no solo cuánta ganancia le genera la tienda que administra al fijar el monto para garantizar los alimentos. También refiere la indebida valoración de los documentos aportados por su parte, así como de la prueba de testigos ofrecido por la demandada. Igualmente, menciona la facultad de la juez para designar un perito tercero en discordia, dado que la liquidación de la sociedad conyugal se integró con inventarios y avalúos discordantes. En el proyecto estimo que son fundados en atención a que las bases empleadas por la juzgadora para la partición de los bienes que integran la sociedad conyugal son ambiguas, dado que los inventarios y avalúos existentes no aportaron elementos de convicción respecto a la porción o parte que le correspondería a cada uno en relación a los gastos y frutos que generan uno de los 3 bienes comunes, motivo por lo que, de manera oficiosa, debió destinar un perito tercero para su distributiva liquidación, aspecto que impacta en la situación patrimonial de las partes, por ende, en la compensación solicitada por la demandada. Por lo anterior, propongo dejar insubsistente y reponer procedimiento. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, Favor. magistrado quinto. Favor. Obteniendo 5 votos a favor del proyecto del TOCA 489-2023, se deja insubsistente y se repone procedimiento por unanimidad. Seguimos con el TOCA 534-2023 de la ponencia de la magistrada primera, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 30 de mayo de 2023, deducido del expediente 325-2017, procedimiento especial de divorcio sin causales del Juzgado Segundo de Realidad Familiar Turno Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. La juez de conocimiento resolvió lo siguiente, que el apelante deberá pagar a sus 2 hijos la suma total de 5,000 pesos mensuales, una compensación a favor de la demandada consistente en la adjudicación del 50% de 2 bienes inmuebles, quedando las partes como copropietarios de estos, siendo obligados a responder por el pago de los gravámenes que cada predio reporta.
Igual deberá pagar a la demandada la cantidad de 752.500 pesos de su peculio por ventas efectuadas de bienes. El apelante refiere en sus agravios que se viola el principio de igualdad procesal, pues solo se realizó búsqueda de sus ingresos y bienes para otorgarla a favor de la demandada, pero no se recabó informe de los ingresos de esta, siendo favorecida por ser mujer. Expresa que la demandada no se dedicó preponderantemente al cuidado de los hijos y el hogar, porque realizó actividades laborales y comerciales. También dice que no aplicó debidamente el derecho para fijar los alimentos, pues no precisó de cuál prueba obtuvo el importe de sus ingresos mensuales para fijar el monto decretado y la posibilidad que tiene para pagar. En el estudio se considera que estos agravios son infundados, pues la juez sí aplicó bien el binomio posibilidad-necesidad al recabar de oficio pruebas necesarias para acreditar la solvencia económica del actor con los distintos informes que se obtuvieron en autos del expediente original. Es decir, sí contó con los elementos necesarios para fijar la pensión alimenticia combatida y no se aparta del principio de proporcionalidad, pues a pesar de no estar plenamente determinada la capacidad económica del deudor, con el cúmulo de informes recabados se advirtió que ha sido un trabajador constante y que cuenta con plena capacidad física e intelectual para desempeñarse en cualquier empleo, infiriéndose además que se desempeña en otras actividades por las que obtiene ingresos. Y aunado al hecho de que cuenta con diversos bienes para respaldar su obligación en dado caso, siendo tales circunstancias suficientes para no eximir al deudor de su responsabilidad, tomando en consideración también la necesidad de sus hijos de aún requerir alimentos para concluir con sus estudios profesionales. Por tanto, se propone confirmar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, magistrada segunda. A favor. Gracias. Magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba con firma por unanimidad el proyecto del TOCA 534-2023. Seguimos con el TOCA 630-2023 de la ponencia de la magistrada segunda, relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 12 de julio de 2023, dictada en los autos del expediente 677-2022, juicio ordinario civil y juzgado segundo civil del primer departamento judicial del Estado. Magistrada segunda tiene el uso de la voz. Gracias. ¿Me escuchan? Sí, Gracias. En este asunto, la juez del conocimiento en el auto impugnado determinó girar oficio al registro público ordenando el cierre de registros respecto del inmueble en litis. La parte recurrente es el demandado, se queja de que con la determinación combatida se haya extralimitado la juzgadora en sus facultades y que se afectaron sus derechos de legalidad, seguridad jurídica y propiedad, aunado a que no se está facultado para ordenar el cierre de registro y su resolución está indebidamente fundamentada, pues los artículos empleados no tenían aplicación, y también se queja de que para haber ordenado el registro en cuestión, el actor debió haber acreditado su derecho para solicitar tal providencia y en su caso se le debía de fijar nuevamente una fianza. A mi juicio, los agravios planteados por la parte actora son fundados y suficientes. Si bien no es correcto lo que alega en cuanto a la facultad del cierre de registro, se debe acudir a la ley del registro público, del Instituto de Seguridad y demás, en el cual se hace referencia a los dos tipos de anotaciones que pueden haber, ¿no? Uno es en cuanto al cierre de registro y el otro solo en cuanto a la anotación respecto a que se lleva un procedimiento. El primero es más de carácter declarativo y publicitario, a fin de que quien revise en dicho registro se entere de que hay un procedimiento en respecto de ese inmueble. Ahora bien, sí hay una facultad para hacer el cierre de registro respecto de un predio, lo cual pues
conlleva mayores consecuencias, por decirlo de alguna manera, en este caso para el demandado, ¿no? El cierre de registro persigue un propósito un poco más lesivo, pues tiene un carácter limitativo en cuanto a las inscripciones que pudieran hacerse respecto de ese previo. En ese sentido, me parece que le asiste la razón al impetrante en cuanto a que se debió de acreditar la necesidad de tal medida. Ya se le había otorgado la anotación respecto del juicio en el registro público. Entonces, antes de proceder al cierre de registro, el actor debe de justificar por qué se le debe de otorgar y por lo tanto considero que se debe de revocar el auto combatido a fin de que antes de acceder al cierre de registro se acredite dicha necesidad para tal medida y en su caso, si el juez del conocimiento considera que se acreditó la necesidad, pues haga el estudio la autoridad de primera instancia respecto al pago de la fianza. Secretaria. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, Favor. magistrado quinto. A favor. Teniendo 5 votos a favor del proyecto del TOCA 630-2023, se aprueba revoca por unanimidad. Seguimos con el TOCA 273-2023 de la ponencia del magistrado tercero, relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 26 de septiembre de 2022, dictado en el expediente 713-2021, relativo al juicio ordinario civil y juzgado segundo mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrado tercero tiene el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. Con el permiso de todos los aquí presentes, me gustaría, ahorita que vamos a resolver del 273, hacerlo igual del 803, que es el que está marcado como el 18 de la lista, porque provienen del mismo expediente de primera instancia y están relacionados uno con el otro. Empezando con el 273, el apelante es la parte actora, y la resolución impugnada es la parte conducente del auto dictado el 26 de septiembre de 2023, en el que se tuvo por presentados a los demandados por conducto de su apoderado legal, contestando en tiempo la demanda instaurada en contra de sus representados. Se le estuvo poniendo las excepciones que mencionó y por anunciadas y ofrecidas las pruebas relacionadas, las cuales fueron reservadas para ser admitidas y perfeccionadas en su oportunidad. En sus agravios, el recurrente señala que la parte conducente del auto combatido le causa un serio perjuicio, ya que al haber admitido la jueza la contestación de la persona moral demandada y los demandados físicos, se violó lo dispuesto en el artículo 548 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Para un servidor, resultan esencialmente fundados los agravios vertidos respecto a la admisión de los escritos de contestación de demanda, ya que los acuses de recibo de los mismos no cumplen con los requisitos necesarios para su validez establecidos en el reglamento interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, específicamente los artículos 126, fracción tercera, y 135, fracción segunda, por lo cual propongo modificar la parte conducente del auto combatido. Y para el caso del 803, proviene del mismo expediente de primera instancia, el apelante es la misma parte actora y la resolución impugnada es la resolución interlocutoria en la que declaró improcedente el incidente de falta de personalidad opuesto por el apelante al considerar que el mandato otorgado por la empresa demandada sí llena los requisitos establecidos en el artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, toda vez que la persona que compareció al otorgamiento del poder se encuentra debidamente facultado para otorgar mandatos. Estimo que para evitar sentencias contradictorias, pedí tener a la vista el TOCA 273, que es el que estamos resolviendo ahorita, relativo al recurso de apelación interpuesto por aquí recurrente, de donde se advierte que mediante, en caso de que ahorita se apruebe este proyecto, lo que procedería sería dejar sin materia dicho TOCA 803, ya que
como se modifica el proyecto del 273 para el hecho de que no se dio por presentado en tiempo la contestación de los demandados, quedaría sin efecto todo lo actuado posteriormente. Entonces, en caso de que el 273 sea aprobado, el 803 lo que propongo es dejar sin materia. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor, ambas resoluciones. magistrada segunda, A favor de las dos. gracias. Magistrado tercero, A favor de ambas. magistrada cuarta, A favor de ambas también. magistrado quinto, En el mismo sentido. gracias. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba por unanimidad los proyectos de los TOCAS 273-2023 modifica y el TOCA 803-2023 dejando sin materia. Para tal efecto, continuamos con el TOCA 637-2023 de la ponencia de la magistrada primera, relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 16 de agosto de 2023, deducido del expediente 481-2023, relativo a medios preparatorios a juicio del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada primera tiene el uso de la voz. Gracias. En la resolución impugnada no se admitió la solicitud de medios preparatorios a juicio tendientes a notificar la cesión de derechos de un crédito hipotecario a la parte deudora, por cuanto la indicada hipótesis no está contemplada en el artículo 127 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán. El inconforme señala que la vía intentada es la idónea para notificar al deudor de cesión sobre la cesión de derechos de que se trata, de modo que al no haber admitido su instancia, se transgredió su derecho humano de acceso a la justicia. Del estudio se considera que lo antes expuesto es esencialmente fundado, pues si bien el recurrente en su escrito de inicio señaló que promovía medios preparatorios a juicio, lo que realmente pretende es que se dé a conocer a la persona señalada que adquirió los derechos de cobro y derechos litigiosos de su crédito, por lo que aquel es el nuevo cesionario. Esto es, que el objeto de su procedimiento es realizar una interpelación judicial para realizar una notificación. Por lo tanto, procede revocar el auto impugnado para el efecto de que se admita a trámite el procedimiento instado como diligencias de jurisdicción voluntaria con base en lo solicitado y en el artículo 1216 del Código Civil del Estado. Secretaria. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba revoca por unanimidad el proyecto del TOCA 637-2023. Seguimos con el TOCA 663-2023 de la ponencia del magistrado tercero relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 10 de julio de 2023, dictado en los actos del expediente 473-2022, juicio ordinario civil y el juzgado primero civil y primer departamento judicial del Estado. Magistrado tercero tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este caso, el apelante es el demandado del juicio de primera instancia y en sus agravios expresa 5 agravios, los cuales después de un estudio, el primero considero que resulta infundado, ya que la juez declaró la inadmisión de las mismas por cuanto no fueron ofrecidas en el respectivo escrito incidental, esto es, en el memorial mediante el que interpuso la excepción de referencia, fundando dicha motivación en el numeral 484 del ordenamiento adjetivo civil que dispone que precisamente con la demanda se ofrecerán las pruebas pertinentes. El segundo resultaría inoperante por cuanto constituye una réplica a lo que en su oportunidad manifestó la parte demandada, argumentos que no pueden considerarse como verdaderos y auténticos agravios. El tercero, igualmente, resultaría inoperante por cuanto intenta introducir nuevos argumentos en relación a la impugnación a la personalidad del representante de la parte actora
mismos que no fueron del conocimiento de la juzgadora de primera instancia, resolver respecto a la excepción que nos ocupa. Como cuarto, resulta inoperante e infundado, ya que en efecto dichos argumentos de inconformidad hechos valer por el compareciente a esta alzada, en virtud de que constituyen simples afirmaciones dogmáticas, generales e imprecisas, perdiendo de vista que el fallo impugnado lo era la resolución que resolvió la excepción de falta de personalidad. Y como quinto, para un servidor, resulta infundado, ya que el artículo 8 del Código Civil del Estado se refiere a que los actos jurídicos celebrados en otras entidades en lo relativo a su forma se regirán por las leyes del lugar de donde se originen, es decir, contrario a lo manifestado por el recurrente, obliga a que en él intervengan las partes en el proceso, pues el acto se rige por la ley del lugar en que se verificó. Por lo anterior, propongo confirmar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, Favor. magistrado quinto. A favor. Teniendo 5 votos a favor, se declara, confirma por unanimidad el proyecto del TOCA 663-2023. Seguimos con el TOCA 641-2023 de la ponencia del magistrado tercero, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 16 de agosto de 2023, dictado en los actos del expediente 144-2021, juicio ordinario civil, juzgado tercero civil y primer apartamento judicial del Estado. Magistrado tercero tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este caso, apelan ambas partes del juicio de primera instancia. La resolución impugnada es la sentencia definitiva en la cual se declaró la improcedencia del juicio ordinario civil, así como que igualmente se declaró que no había procedido la reconvención en ejercicios de la acción reivindicatoria. En los agravios de la parte actora, en la acción principal, expuso que es indebido que no procediera su acción de prescripción positiva, toda vez que cuando se ha poseído por más de 20 años de forma pacífica, continua y pública, no era necesario acreditar la causa generadora de su posesión, lo cual para un servidor resulta totalmente infundado, pues contrario al invocado por la recurrente para la procedencia de su acción, sí se necesita acreditar que tiene justo título para justificar que posee en calidad de propietaria, lo que no aconteció en el caso, pues en todo momento adujo que su progenitor era el propietario de la fracción en litis. Asimismo, debe referirse que la jurisprudencia con la que sustenta su agravio no resulta aplicable al caso, pues ahí se realiza la legislación civil de Guanajuato, la cual no resulta compatible con la de este estado, pues en aquella se contemplan diversos requisitos para prescribir. También expuso que sí acreditó con justo título que los demandados en la acción principal le habían vendido de forma definitiva e irrevocable desde el año 2000 a favor de su padre, que las fracciones de los predios en litis las iba a unir con la parte trasera del predio de su progenitor, por lo que desde hace 20 años había delimitado con una barda perimetral y que había vivido por más de 10 años de manera pacífica, continua y pública, que su posesión era pública, pacífica y continua. Para un servidor de bien inoperantes, toda vez que con los mismos no controvierte la motivación total para declarar la improcedencia de su acción, que lo es. En el procedimiento no se demostró que contaba con justo título para poseer con carácter de propietario. En los siguientes agravios expuso que los demandados nunca le quisieron escriturar de manera voluntaria, a pesar de que se había firmado un escrito manifestando dicha venta, que ella siempre ha tenido la posesión de un diverso predio que colinda con las fracciones en litis, que su padre era propietario en aquel entonces y que según la apelante posteriormente realizó la donación de dicho inmueble a su favor, solo para que ella obtuviera la plena propiedad del inmueble. Respecto de las pruebas que pretende ofrecer en esta alzada, debe decirse que resultan inoperantes por inatendibles, ya que no formaron parte de la litis. Agravios de los actores en la reconvención. Primero, expresan que no se estudiaron conjuntamente las pruebas en el procedimiento, al no considerarse que con las pruebas documentales públicas y con las propias manifestaciones realizadas por la demanda de reconvención, sí quedó acreditados los elementos de su acción reivindicatoria o puesta en reconvención. Para un servidor resultan esencialmente fundados, ya que no puede perderse de vista que entre las pruebas que ofrecieron se encuentra la prueba documental pública consistente en un certificado de inscripción vigente, en donde se acredita que sí son los propietarios, y si bien dicho certificado fue expedido el día 10 de abril de 1995,
no debe pasar por inadvertido que la parte actora en su escrito inicial de demanda adjuntó la copia simple de la inscripción vigente de dicho predio, la cual había sido expedida el día 4 de marzo del año 2020, en donde consta que los actores en reconvención continúan siendo los propietarios de dicho predio. Asimismo, debe considerarse que se demostró el elemento de la posesión de las fracciones de los predios, motivo del procedimiento judicial, ya que no fue un hecho controvertido, pues la ciudadana demandada en reconvención reconoció estar en posesión de tales fracciones, tan es así que pretendió prescribirlos positivamente. Igualmente, resulta fundado que se demostró la identificación, pues la demandada en reconvención promovió su acción de prescripción positiva de buena fe con el propósito de adquirir la propiedad de la fracción de los predios objeto del procedimiento, por lo que no existe duda que se encuentran dentro de la propiedad de los predios, propiedad de los actores en reconvención, colmándose así la identidad de tales fracciones. Entonces, desvirtuados los motivos que sustentaron la improcedencia de la acción reivindicatoria, un servidor entró al estudio de las excepciones hechas valer por la parte demandada en la reconvención, las cuales resultan totalmente improcedentes, pues las mismas tienen sustento en la procedencia de su acción de prescripción positiva de buena fe, lo cual no aconteció. Derivado de lo anterior, propongo modificar la sentencia recurrida para declarar procedente la acción reivindicatoria opuesta en reconvención, que los actores son los legítimos propietarios de la totalidad de los predios en litis, condenándose a la demandada en reconvención a desocupar la fracción que reconoció ocupar, así como la demolición del muro levantado por ella dentro de los predios de referencia conforme a los numerales 762 y 764 del Código Civil del Estado, condenando a la parte demandada en reconvención al pago de costas y gastos en primera instancia y absolviéndola del pago de los frutos civiles por motivo de la ocupación de los bienes inmuebles en cuestión, por cuanto no se acreditaron. Secretaria. Procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta. No la escuchamos, magistrada. A favor, gracias. Magistrado quinto, A favor. teniendo 5 votos a favor, se aprueba, modifica por unanimidad el proyecto del TOCA 641-2023. Ahora corresponde el TOCA 655-2023 de la ponencia del magistrado tercero, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 9 de junio de 2023, dictado en los autos del expediente 847-2018, juicio ordinario civil del Juzgado Segundo Civil y Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado tercero tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este caso, el apelante es el promovente y en sus agravios, el recurrente aduce la indebida valoración de la prueba testimonial y de confesión a cargo del demandado. El inconforme invoca que no existe justificación para invertir la carga de la prueba en relación al pago, y el apelante refiere que aun y cuando el préstamo de dinero celebrado con el demandado no se exteriorizó en la forma establecida en la ley, no demandó la acción pro forma. Para un servidor son fundados en parte e inoperantes por otra los agravios planteados por el apelante, ya que el demandado en la prueba confesional a su cargo reconoció la existencia del préstamo al disponer del dinero. Sin embargo, en autos no se demostró fehacientemente el acuerdo de voluntades respecto a la fecha a partir del cual pudiera exigirse el reembolso y tampoco la forma de pagarlo, por lo cual se propone modificar. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. Con el proyecto. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba, modifica por unanimidad el proyecto del TOCA 655-2023. Se ha terminado con los proyectos listados para esta sesión. Y continuando con la advocatoria, tenemos como inciso B la programación de la siguiente sesión ordinaria. Por ello, en atención a la agenda, la próxima sesión sería el día 21 de febrero de 2024 a las 10 de la mañana. ¿Qué les parece? Queda establecido que la próxima sesión ordinaria sería el 21 de febrero de 2024 a las 10 de la mañana. Siguiendo con el punto número 3, asuntos generales. ¿Algún asunto general a tratar? Ninguno. Gracias. Y por último, atendiendo el punto 4, se procede al cierre de sesión.
Magistrado presidente, proceda. Muchas gracias, secretaria. Pues bueno, una vez concluido todos los asuntos del orden del día y no habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida esta segunda sesión extraordinaria de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán. Muchas gracias a todos y que pasen muy buenos días. Gracias, buenos días. Hasta luego, Sí. buen día.